Bienvenidos a todos al módulo 4 de la capacitación de Nubit Mamá. Como vimos en los módulos anteriores, hablamos de los macronutrientes como las proteínas, los carbohidratos y los lípidos, de la importancia de estos no solo para la mamá sino también para el bebé en los periodos tanto de gestación como de lactancia. Y ahora en los módulos que vienen vamos a hablar de los micronutrientes, es decir, de las vitaminas y los minerales. Pero este módulo específico vamos a hablar de las vitaminas. Los micronutrientes se llaman micronutrientes porque a diferencia de los macronutrientes se necesitan en pocas cantidades. Es decir, si ustedes miran la tabla nutricional que hay dentro de las latas de Nubit Mamá, se van a dar cuenta que las porciones tanto de carbohidratos, de proteínas y de lípidos son dadas o expresadas en gramos porque la cantidad es mayor, mientras que los micronutrientes son expresados, aunque ahí están expresados en porcentajes. En el manual ustedes se van a dar cuenta cuando lo lean que están expresados en miligramos o incluso en microgramos, porque se necesitan en cantidades muy pequeñas. Otra de las diferencias importantes que tienen con los macronutrientes es que los micronutrientes no tienen un mayor aporte energético. Si se acuerdan, cuando hablamos de los macronutrientes por cada gramo, los macronutrientes aportaban X cantidad de kilocalorías. Aquí no. Los micronutrientes son importantes, pero no para el aporte energético, son importantes para realizar diferentes procesos metabólicos y bioquímicos para que el cuerpo funcione. Tenemos tanto vitaminas como minerales dentro de los micronutrientes. Entonces, sabemos que su déficit está relacionado con una alteración en el crecimiento y desarrollo del niño, pero también si hablamos de un aporte exagerado de estos micronutrientes, también podemos tener algún tipo de alteración, no solo en el niño, sino en la mamá, porque actúan como catalizadores y ya vamos a ver más adelante eso qué significa. Las vitaminas entonces hacen parte de los micronutrientes que son esenciales en nuestro organismo. ¿Por qué decimos esenciales? Si la palabra esencial en nutrición quiere decir que lo necesitamos de la dieta porque nuestro organismo no es capaz de sintetizarlo. Entonces necesitamos adquirir las vitaminas porque nuestro organismo no es capaz de sintetizarlo por sí solo. De hecho, la única vitamina que es capaz de sintetizar es la vitamina K, porque se sintetiza por medio de nuestra flora intestinal, y la vitamina D, que se sintetiza en nuestro cuerpo, aunque la sintetizamos nosotros, necesitamos de la luz del sol. Es decir, que siempre va a tener como una condición para que se pueda sintetizar. Tengo que tener bacterias en mi organismo para poder sintetizar la vitamina K y tengo que estar expuesta a la luz del sol para poder sintetizar la vitamina D, pero la debo adquirir de la dieta, ¿ok? Ayudan al metabolismo normal de los nutrientes y para mantener el bienestar biológico. Como lo dije en la diapositiva anterior, su función es primordialmente catalítica. ¿Catalítica qué quiere decir? Que aceleran los procesos. Si un proceso se iba a dar en X tiempo, cuando yo incorporo vitaminas y minerales, se va a dar en un proceso en un tiempo menor. Ese proceso se va a dar en un tiempo menor. Existen 13 vitaminas esenciales para el organismo humano que se clasifican de acuerdo a su solubilidad. Las hidrosolubles son las que se disuelven en el agua y vamos a encontrar 9, y las liposolubles son las que se disuelven en los ácidos grasos y vamos a encontrar 4. Entonces aquí en este gráfico podemos ver que las liposolubles son 4, que son vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K. Y las hidrosolubles está el complejo, todas las vitaminas del complejo B más la vitamina C, que suman 9 vitaminas hidrosolubles. Vamos a hablar específicamente de las liposolubles, la A, la D, la E y la K. Aunque en esta capacitación solamente vamos a hablar de dos, de la A y de la D, es importante que ustedes sepan que todas las vitaminas liposolubles son muy importantes para el metabolismo. Pero, ¿por qué voy a hablar solamente de la A y de la D? Porque en Colombia tenemos déficit de estas dos vitaminas y hay que recordar que una mamá gestante o en lactancia hace parte de una población especial, es decir, que tenemos que tener una atención extra en ese tipo de personas.
Entonces, si nosotros tenemos déficit de vitamina A y déficit de vitamina D en una población normal, pues en una población especial vamos a tener de pronto más o debemos tener más atención en esta población porque vamos a encontrar mayor proporción de déficit de estas vitaminas. Entonces, por eso solamente vamos a hablar de estas dos. ¿Qué es la vitamina A? La vitamina A es una vitamina que hace parte del grupo de las vitaminas liposolubles que se encuentran presentes en los alimentos. Hay dos tipos de vitamina A. Las que están en las carnes y en los productos lácteos, que se llaman vitamina A preformada, y la que conocemos que está presente en frutas y verduras, que es la más abundante, que se llama provitamina A. Esta provitamina A también es llamada betacaroteno. Y es importante porque en embarazo y en lactancia aumentan los requerimientos de esta vitamina porque la mamá a través de la placenta le pasa al bebé vitamina A para ejercer su función. ¿Cuál es la función de la vitamina A? Tiene muchas, pero las más importantes son que ayudan al desarrollo del sistema visual y que nos ayudan a fortalecer el sistema inmune del feto. Pero al ser liposoluble, puede depositarse en los tejidos grasos si yo doy demasiada vitamina A y al depositarse puede tener un efecto teratogénico. Si recuerdan al principio de esta presentación les dije que aunque son muy buenas y son necesarias para los diferentes procesos metabólicos y catalíticos del cuerpo, también hay que tener cierta restricción de no dar más de lo que debo dar o no dar menos. Entonces, sobre todo las liposolubles, que son las que se pueden guardar y pueden ejercer un efecto negativo en la persona, ya sea en la mamá o en el bebé en este caso. Entonces vamos a entender por qué ayuda en el sistema visual y vamos a entender por qué ayuda en el sistema inmune. En el sistema visual, ustedes van a ver aquí que es medio complicado, pero no es tan complicado. Miren, cuando yo tomo vitamina A, esa vitamina A se va a convertir en una cosa que se llama retinol y va a viajar hacia la retina. No sé si ustedes o alguno de ustedes dicen, si comen zanahoria van a tener mejor visión porque la zanahoria está llena de betacaroteno. Entonces ese betacaroteno o esa vitamina A se va a convertir en retinol. Una vez convertida en retinol viaja hacia la retina y en la retina nosotros vamos a encontrar dos tipos de células. Unas que se llaman conos y otras que se llaman bastones. Entonces los conos son los encargados de ver los colores y la visión más detallada. Y los bastones son los encargados de ver blanco y negro y una visión más periférica. Es decir, que en la noche, cuando yo tengo menos luz, yo solamente voy a empezar o solamente voy a ver a blanco y negro y una visión que sea mucho más periférica, o sea, mucho más amplia. Por eso los bastones son tan importantes para nuestra visión en la noche. Entonces, devolviéndonos, cuando yo como vitamina A, esa vitamina A se va a convertir en retinol y va a viajar hacia la retina. Y ese retinol se va, por medio de una enzima, se va a convertir en un pigmento que se llama rodopsina. Esta rodopsina, al estar en los bastones, capta la luz o capta pequeñas cantidades de luz de una manera más fácil. Entonces yo voy a tener una visión periférica y voy a tener una visión nocturna muchísimo mejor, porque voy a ser capaz de absorber pequeñas cantidades de luz en mi ojo y voy a darle una señal a mi cerebro. ¿Qué quiere decir? Si yo a lo lejos veo una sombra, esa sombra tiene que tener una forma. Entonces, si yo veo que esa forma es como un perro, yo le mando una señal yo a mi cerebro para que codifique que lo que hay allá en el fondo, pues es un perro, o es una persona, o es un árbol. Pero esa señal me la da la poca cantidad de luz que yo logro absorber del ambiente y en la noche es muy difícil. Entonces, para que yo pueda mejorar mi visión en la noche con pocas cantidades de luz, necesito la rodopsina y la rodopsina sale del retinol y el retinol es vitamina A. Entonces, por eso es súper importante para el desarrollo visual, no solo de la mamá, sino también del feto, para que el feto tenga una mejor visión periférica y para que con pocas cantidades de luz pueda emitir
una imagen, es decir, que el cerebro sea capaz de ver una imagen ya prediseñada en nuestro cerebro y saber qué es lo que estamos viendo. Si no tenemos retinol, pues vamos a tener una enfermedad que se llama ceguera nocturna, es decir, no vemos absolutamente nada en la noche. Entonces, por eso es tan importante el consumo de vitamina A. Y si hablamos del sistema inmune, resulta que el retinol es capaz de mantener la integridad de la piel y de las células mucosas, en donde nosotros tenemos producción de moco. ¿El moco para qué sirve? El moco sirve como un protector de nuestras mucosas. Ahí se van a pegar las bacterias y como ese moco está en constante movimiento, pues entonces esas bacterias que se pegan ahí se mueven y se desechan y no afectan a las mucosas. Lo que hace la vitamina A es ayudar a producir un moco de buena calidad para que pueda absorber o pueda atrapar bacterias, virus, parásitos, a todo lo que estamos expuestos en el día a día y que no se convierta en una infección. ¿Dónde tenemos estas células mucosas? Pues en las vías respiratorias, en el tracto digestivo y en el sistema urinario. Por eso decimos que la vitamina A nos ayuda o actúa como una barrera de primera línea para, primera línea de defensas para podernos defender de las infecciones, para poder atrapar las bacterias antes de que éstas puedan llegar a tener o a producirnos una infección. El aporte de vitamina A de Nubit Mamá es de 400 unidades internacionales por porción, el de Similac Mamá es de 405 unidades internacionales por porción, muy similar, y el de S26 en cambio es de 672 unidades internacionales por porción. Aquí les tengo que acotar que hay que recordar que es una vitamina liposoluble, es muy buena, sí, estamos en déficit, sí, pero no podemos dar más de lo que se requiere, porque se puede acumular y podemos tener un efecto teratogénico. Las recomendaciones según RIEN, que ustedes ya saben que es RIEN, que es recomendación de ingesta de energía y nutrientes, que salió en el 2016 más el ICBF, nos dicen que una mamita gestante debe consumir aproximadamente entre 550 y 770 equivalentes de retinol. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta la cantidad que le sirve tanto a la mamá como al feto sin ser dañina o sin tener efectos negativos en el feto. Vamos ahora a la vitamina D, que les dije que íbamos a hablar de la vitamina D. Todas son esenciales, todas las vitaminas son esenciales, pero la vitamina D es imprescindible para el desarrollo y crecimiento de los huesos. Es decir, yo sin vitamina D, por más calcio que tome, no voy a tener unos huesos saludables. Hay que recordar que tenemos un bebé en la barriguita de la mamá que está en pleno proceso de formación de todo su sistema óseo. Entonces, ¿qué necesito? No solo calcio, también necesito vitamina D. Y vamos a ver por qué es importante la vitamina D. Entonces, al ser una vitamina liposoluble, se deposita en el tejido graso. No es indispensable su consumo diario. La mayoría de la vitamina D se llama colecalciferol. Si ustedes recuerdan, yo les dije que la vitamina A era conocida como betacaroteno, que se convertía después en retinol. La vitamina D se consume y se llama colecalciferol, ¿ok? Como está en formación ese feto y ese bebé de todo su sistema musculoesquelético, es importante el aporte de vitamina D. ¿Y quién se lo va a dar? La mamá. Y la mamá se lo va a pasar por medio de la placenta. Entonces, por eso es que las necesidades nutricionales de una mamá gestante y en lactancia van a aumentar. Porque el bebé, ¿de dónde más lo va a sacar? ¿De qué dieta? Si cuando está en embarazo, él recibe todos los nutrientes de la mamá y cuando está en lactancia recibe todos los nutrientes de la leche materna. Entonces, por eso las necesidades nutricionales en esta población aumentan un poco, porque necesitamos no solo mantener la función que venían ejerciendo en la mamá, sino también darle un aporte adecuado al bebé para que ejerza la función que necesita. Entonces, es importante saber que la vitamina D que se consume se sintetiza con el sol. Para convertirse, ese colecalciferol se va a convertir en calcitriol o vitamina D activa. ¿Por qué se necesita convertir en vitamina D activa? Porque la que ejerce la función es la vitamina D activa. La que yo consumo no ejerce función, a menos que se active. Entonces, por eso es importante la exposición del sol y pueda ejercer todas las funciones que nosotros conocemos. Entonces, aquí ustedes van a ver que, por ejemplo, en la alimentación yo voy a consumir vitamina D. Ahí dice D3 porque es la que más conocemos, la de origen animal.
La D2 es de tipo vegetal, pero hay muy poquitas cantidades, que se llama ergocalciferol, y gracias a los rayos UV del sol, esa vitamina D puede pasar al hígado para convertirse en calcidiol, y el calcidiol es una molécula que pasa al riñón para convertirse en la vitamina D activa, que se llama calcitriol, y ejerce las funciones. ¿Cuál es la principal función de la vitamina D? Permitir una adecuada absorción de calcio para que este calcio entre en los huesos y tenga un efecto de equilibrio entre calcio y fósforo. Recordemos que los huesos que están en formación necesitan calcio, pero los huesitos que ya están viejitos pues tienen que removerse para darle paso a los nuevos huesos, y se remueven gracias al fósforo. Entonces por eso es que nosotros debemos tener, los adultos debemos tener una relación calcio-fósforo, en que el hueso que yo estoy desechando porque ya está viejito se está formando nuevo, entonces yo debo tener calcio-fósforo equilibrado. Pero el niño o el bebé que está en pleno proceso de formación de sus huesitos necesita absorber o necesita calcio para la formación de sus huesos, y yo necesito absorberlo. Y quien me dice a mí que debo absorberlo es la vitamina D. Por eso yo les decía a ustedes que si yo no tengo vitamina D, no importa el calcio que yo consuma, porque para poderlo absorber yo necesito vitamina D. La vitamina D es la que me permite, es como el policía que me deja entrar el calcio a nuestro organismo para que pueda formar hueso. Sin vitamina D el calcio no se absorbe. Entonces, por eso es tan importante la vitamina D en el desarrollo del sistema musculoesquelético del bebé y de la mamá. Porque si la mamá no, o pues perdón, si el feto no se está viendo adecuadamente suministrado de vitamina D, ¿a quién se lo quita? A la mamá. Entonces, si le quita a la mamá el aporte de vitamina D, ¿quién va a dejar de absorber calcio para formar huesitos? La mamá. Entonces ahí es donde vamos a tener problemas como osteomalacia materna, que son huesos débiles, porque la mamá, al no tener un aporte adecuado para los dos, ¿qué hace? Se lo pasa todo a su bebé, porque el cuerpo humano está diseñado para eso, para pasar todos los nutrientes a su bebé, y no importa que yo como mamá está en déficit, pero al estar en déficit puedo tener alteraciones que se llaman osteomalacia. Ahora, si ni la mamá ni el bebé tienen un adecuado aporte, ¿qué va a pasar? El niño va a nacer con una cosa que se llaman tetanias neonatales, que son contracturas musculares, porque el calcio no se absorbió, sino que quedó circulante. Entonces puede producir unas contracciones musculares importantes, puede producir hipoplasia dental, que es que los dientecitos no se forman adecuadamente o se forman muy pequeños, o puede tener alteraciones en su sistema óseo como huesos cortos. Entonces, miren que la vitamina D es tan importante, no solo para la mamá, sino para el feto, y se debe consumir en unas cantidades adecuadas. El aporte de vitamina D en Nubit Mamá es de 200 unidades por porción, unidades internacionales por porción, lo mismo que Similac Mamá. S26 sí cae en el aporte de unidades internacionales. ¿Y qué nos dicen las guías? Las guías dicen que deben tener entre 400 a 600 unidades internacionales. Entonces, si vemos acá, y me voy a devolver, si vemos acá, ese 26 aporta 120 unidades internacionales. Nos tocaría dar muchas porciones de ese 26 para poder llegar a alcanzar medio, alcanzar los requerimientos diarios de las mamás, tanto gestantes como en lactancia. Pero ¿qué pasa si yo doy muchas porciones? Hay que recordar que del otro lado la vitamina A tiene demasiado. Entonces, si yo doy muchas porciones, pues voy a pasarme de los requerimientos de vitamina A, y al ser una vitamina liposoluble puede tener un efecto teratogénico. Entonces, hay que buscar un equilibrio. Yo acá, por ejemplo, con 2 porciones le daría 400 unidades internacionales a la mamá, que es básicamente lo que nos dicen las guías. ¿Listo? Entonces tengan eso muy en cuenta. Muchísimas gracias, espero verlos en el módulo 5, donde vamos a hablar de las vitaminas hidrosolubles y de la importancia del ácido fólico en la mamá y en el bebé para su crecimiento y su desarrollo. Que estén bien.